La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades hacen. Bienvenidos al programa Conversando desde la región de los lagos. En esta oportunidad lo hacemos nuevamente con Javiera Ulloa, socióloga, doctora de la Universidad Complutense de Madrid. Y vamos a seguir conversando sobre temas de la equidad de género y problemas relacionados con el aborto. ¿Qué tal, Javiera? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien. Y bueno, justamente cayó que esta semana se ha reflotado el tema de la equidad y los derechos de la mujer, en la medida que ha habido anuncios en la Cámara de que algunos parlamentarios se oponen a la votación del aborto en 3 causales, y posteriormente un senador también cuestiona un manual publicado por la Municipalidad de Santiago. Con relación al primer tema, al aborto y a las 3 causales, ¿cuáles son esas y cuál es la justificación de dónde viene el argumento para sostener de que esto es indispensable, que el Estado de Chile lo someta a una ley y eso se establezca como derecho para las mujeres? Bueno, te agradezco en primer lugar, Jorge, por tener nuevamente la oportunidad de hablar de estos temas. No son muchos los espacios en los cuales en los medios de comunicación uno puede hablar sobre igualdad de género en general, desde el punto de vista de la integralidad de este fenómeno, sino más bien en los medios de comunicación está centrado fundamentalmente en algunos anuncios como en el ámbito de lo político, o bien cuando tenemos la lamentable noticia de algún femicidio. Es decir, esos son los espacios generalmente que los medios de comunicación tienen para hablar de estos temas que afectan a más del 50% de la población, es decir, las mujeres en Chile constituimos más de la mitad de la población y de ahí también la relevancia que tiene este tema. Ya yendo a tu pregunta... ¿Cuáles son los contenidos, digamos, de esta ley del aborto en 3 causales? Bueno, lo primero que tiene que ver con la despenalización de tres situaciones que son situaciones bien extremas. Es decir, primero, cuando corre peligro la vida de la madre. En segundo lugar, cuando el feto no es viable con la vida, es decir, cuando hay evidencia médica, científica, que plantea que este feto... probablemente o no va a llegar a término el embarazo, o bien una vez que llegue a término va a morir en las próximas horas. Eso parecen derechos básicos, elementales, digamos, que la mujer debiera tener la posibilidad de decidirlos y por lo tanto que fueran respaldados legalmente. O sea, por eso estamos hablando de mínimos, de situación tremendamente extremas, y la última que tiene que ver con la situación de facilitar o permitir el embarazo, que no sea penado el aborto en caso de embarazo producto de una violación. Es decir, es un tema, sobre todo la última causal que tiene que ver con la violación, que genera más diferencia respecto a aquellas voces discordantes con otorgar este derecho. Y el Estado chileno está comprometido a nivel internacional, también está comprometido con una ciudadanía que votó un determinado programa de gobierno, es decir, si bien el programa era muy en líneas generales, en algunos aspectos, en el caso de la despenalización del aborto estaba claramente establecido, es decir, nadie podría señalar como excusa para no aprobar, si forma parte de la coalición de gobierno, es decir, que fue tras la presidenta Bachelet, apoyando su candidatura a la presidencia, no podría decir que no estaba claramente establecido en el programa de gobierno. Por lo tanto, esas son las tres causales. La que genera más diferencia es la última, que tiene que ver con el aborto en caso de violación, y por lo tanto genera preocupación precisamente a aquellas personas que votaron en términos de aprobar este proyecto. En los contenidos de esta ley que autoriza el aborto por 3 causales, pareciera ser que hay más oposición en contra del tercero, que es la violación, y no en cuando hay una malformación del feto o cuando el riesgo de la vida de la madre está en peligro. Es un poco contradictorio porque la violación es algo forzado, es hacer el amor forzadamente, en cambio en las otras 2 causales uno voluntariamente aceptó tener relaciones.
¿cómo te explicas tú que las fuerzas conservadoras sean tan exigentes con esta tercera causal de no autorizar el aborto por violación? Probablemente porque en el caso de las dos primeras ya los sectores más conservadores que están en contra, en definitiva, de estas tres causales, pero donde se les dificulta más la argumentación, tiene que ver con las dos primeras. Es decir, cómo justificar. Yo recuerdo en el debate, porque este proyecto ya se había visto hace ya un par de años, y el doctor Mañalich, en ese tiempo ministro de Salud, él dijo, no, pero si en el caso de cuando corre peligro la vida de la madre, eso ya está resuelto por la práctica médica, entonces no es necesario que se legisle. Bueno, si uno se plantea desde ese punto de vista, si la práctica médica ya lo resuelve, ¿por qué no institucionalizarlo a través de una ley? Por lo tanto, yo diría que las dos primeras causales lo que sucede es que se quedan sin argumentación. Es decir, cómo se les dice a las mujeres que, aun cuando corra peligro la madre, incluso en esa situación las mujeres tienen que optar por la maternidad. Y en el caso de la no viabilidad fetal también hay una contradicción. Es decir, no se puede estar hablando de derecho a la vida cuando precisamente este feto es inviable con la vida misma. Por lo tanto, también yo diría que con estos ejemplos es que no existe argumentación suficiente como para poder seguir defendiendo estas causales en las dos situaciones primeras. Y en el caso de la tercera, probablemente aquí subyace esta idea de que las mujeres no tienen derecho, es decir, incluso en una situación de tal violencia como una violación, lo que va a suceder es que las mujeres, incluso en esa situación, no tienen derecho a elegir, sino que cualquier conjunto de células, como pudiera ser un feto, tiene más derechos que una mujer que tiene ya su plan de vida establecido, que incluso pudiera tener otros hijos, que tiene una familia ya armada, digamos. Incluso en esa situación no se considera a las mujeres como sujetos de derecho. Esta autorización por tres causales fue suspendida por el gobierno de Pinochet el último día antes que se fuera, en el año 90. Y esto fue autorizado durante el gobierno de la democracia cristiana de Eduardo Frei Montalva y continuó después a través de más de 25, 30 años. Resulta contradictorio que hoy día las mismas fuerzas conservadoras que lo aceptaron y que se sometieron a ese veredicto popular del gobierno de Frei entre el 64 y el 70, hoy día sean las que no permitan que volvamos a algo que es un derecho internacional. ¿Cómo te explicas tú esta resistencia y esta reivindicación del no derecho a la mujer a decir sobre su cuerpo, en cambio sí a autorizar que el feto en una supuesta vida antes de las 12 semanas tenga más prioridad que la madre misma? Sí, ahí hay que verlo en términos del contexto en el cual se desarrolló esa política pública. En el caso de Eduardo Frei Montalva estamos hablando también que eran muchas las mujeres que morían realizándose abortos y por lo tanto esa decisión fue en términos de salud pública. La argumentación actual tiene que ver de aquellos que rechazan la despenalización del aborto en estas tres causales, lo que apela es que ya no es necesario. Ya no es necesario porque existen métodos anticonceptivos, es decir, existen unas políticas de salud mucho más amplias que evitan o al menos reducen la posibilidad de que muchas mujeres se encuentren en esta situación. Es decir, hay quienes están en contra de la despenalización en estas tres causales que plantean que esto no es un tema de salud pública porque son muy pocos los casos de mujeres que mueren en una situación de aborto, que no era la situación en la cual nos encontrábamos como país durante la época del gobierno de Frei Montalva y luego hasta los años 70 y finales de los 80. Es decir, esa es la explicación en términos del contexto por qué se estableció esa política pública a partir de esos años. Aquí las organizaciones religiosas pareciera que quisieran poner un dogma de su inspiración al conjunto de la sociedad y que el Estado que el Estado asumiera esa doctrina religiosa. Eso es como una desconfianza que tienen esas organizaciones religiosas en sus propios feligreses, porque bastaría con que ellos le dieran una orientación a los que pertenecen a la comunidad religiosa de que no pueden abortar.
y no sería necesaria la intervención del Estado. Eso sería para los laicos, para los agnósticos o para los sectores no creyentes que representan el conjunto o la mayoría de la sociedad. O sea, en términos de qué es lo que acepta la Iglesia Católica, en términos de sexualidad, hasta el día de hoy, digamos, lo que acepta es que el sexo sea con un fin de procreación. Y por lo tanto, los métodos para evitar los embarazos son solamente métodos naturales que acepta la Iglesia Católica. Es decir, uno pudiera tener la imagen quizás de una iglesia más renovada con el Papa Francisco, es decir, hay gente que puede pecar de ingenua en ese sentido, pero la Iglesia sigue siendo su política esa, es decir, no aceptar ningún método que no sea, es decir, la pastilla anticonceptiva y el condón no es aceptado por la Iglesia Católica, ¿ya? Desde ese punto de vista resulta coherente que ellos traten de mantener ese tipo de orientaciones tal cual como lo establece su catecismo. Pero lo que no es razonable desde el punto de vista del Estado es que sigan las orientaciones de la Iglesia Católica, digamos. Yo diría, más que centrar el esfuerzo en criticar a la Iglesia Católica, que está haciendo su trabajo probablemente, tratando de dirigir este rebaño, lo más complejo es que el Estado tome decisiones en función de un grupo religioso, pero además que la Iglesia en general lo que hace es tener unas especies de brazos armados que son los partidos más conservadores, y en eso obviamente está dentro de la democracia cristiana, pero también fundaciones o agrupaciones de laicos que son pro vida, es decir, trabaja a través de estos mecanismos, digamos, a través del púlpito, es decir, dando cátedra a sus feligreses, pero también tratando de hacer catecismo al resto de la población, pero también a través de estos dos brazos, uno que tiene que ver con el ámbito de las fundaciones, de las organizaciones de la sociedad civil pro vida, y también a través de los parlamentarios y los partidos que son más pro conservadurismo. Es decir, y en esto sí han sido ellos muy capaces, muy efectivos, por ejemplo, en posicionar un determinado concepto yo estoy por la defensa de la vida. Ese concepto de defensa de la vida lo han podido posicionar muy bien. Quienes estamos a favor del aborto, no es que estemos a favor de la muerte, lo que estamos es a favor de la calidad de vida también de las mujeres también tienen derecho a la vida, y una vida digna, donde además se les reconozca como sujeto de derecho, sujeto de poder tomar decisiones que le afectan a su vida, y por lo tanto, claro, ellos han sido muy eficaces en lograr convertirse para la opinión pública como los defensores del derecho a la vida, cuando nosotros también estamos velando por el derecho a la vida, pero también de las mujeres, porque consideramos que efectivamente puede haber una colisión de derechos entre el derecho del no nato y el derecho de las mujeres, pero en esa colisión es donde uno tiene que elegir. Y en esa elección, obviamente, una mujer con un plan de vida, ya constituida en una mujer, digamos, como un sujeto de derecho, obviamente, que va a ser priorizado frente a un ser no nato. Con esta reflexión sobre la situación de los derechos de la mujer, vamos a hacer un alto y seguiremos conversando con Javiera Ulloa, doctora en Sociología, sobre temas de la equidad de género y del aborto. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas.
Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Bien, retomamos esta conversación desde la región de los lagos con Javiera Ulloa, académica de la Universidad de los Lagos y doctora en sociología. Y estábamos en que hace ya 90 años se separó, al interior del Estado se separó la Iglesia, y por lo tanto esto de querer influir en las reglas, digamos, de la reproducción parece un poco añejo, parece un poco pasado de moda el querer imponerle al Estado las condiciones de la religiosidad y el no aborto. ¿Cuáles son los derechos de la mujer más generales que están amenazados hoy día detrás de esta movilización por el derecho a la vida o por el no aborto, por las tres causales? O sea, yo diría que no solamente es la defensa de los derechos de las mujeres, sino es la defensa a los derechos sexuales y reproductivos que tenemos todos los seres humanos, y en eso también se incorporan los hombres, digamos. Porque los derechos sexuales y reproductivos tienen que ver con la posibilidad que deben tener hombres y mujeres de poder vivir la sexualidad plenamente como así ellos lo determinen. Y por lo tanto el control que quiere tener la Iglesia Católica y el resto de las fe religiosas tiene que ver con eso, es decir, es un espacio de la vida privada donde todavía siguen teniendo cierto poder. En el caso de la Iglesia Católica resulta bien complejo de poder enfrentarse a este poder, fundamentalmente porque la Iglesia Católica, además, por ejemplo, quienes defienden la idea de la despenalización son de ideología de izquierda, centroizquierda, pero además donde tuvieron o con quien tuvieron una relación muy estrecha con la Iglesia Católica en el tema de los derechos humanos durante la dictadura. Por lo tanto, cuando uno observa, digamos, y lee las dificultades que ha tenido y se informa sobre las dificultades que ha tenido el avance de este proyecto, uno llega a la conclusión también que una de las dificultades que ha tenido la izquierda fundamentalmente de no enfrentarse a la Iglesia tiene que ver con eso, con esta relación que han tenido permanente de la defensa de los derechos humanos. Entonces, claro, resulta más complejo enfrentarse a esta suerte de pedagogía moral que también y de acción que tuvo la Iglesia Católica en este periodo tan negro de la historia de Chile. Por lo tanto, también presenta esas dificultades de ciertas de acción por parte de la izquierda. Pasando a otro tema general que tiene importancia, es que en las estadísticas la discriminación al género femenino continúa en el mismo nivel. Es decir, hoy día vemos que hay la situación que ocupan las empresas es excesivamente bajo, en la alta dirección pública también es bajo. Continuamos conociendo la estadística de los femicidios mes a mes, que está similar a años anteriores. Es decir, de alguna manera, a pesar de que hay todo un despliegue desde el primer gobierno de Michelle Bachelet hasta el día de hoy, parece ser que hoy día tenga mayor visibilidad el problema de la discriminación femenina, pero sin embargo en los hechos, en la estadística, particularmente al trabajo, a la situación laboral, sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que piensas tú? O sea, en primer lugar, enfrentar todas las dificultades que tienen las mujeres en el ámbito de lo productivo y de lo reproductivo, es decir, en el ámbito público y en el ámbito de lo privado, tiene que ver con una razón. Es decir, estamos insertos en una cultura en que lo masculino y lo femenino tienen un distinto valor. Lo masculino sigue teniendo preeminencia, mayor valor social respecto a lo femenino. Y por lo tanto presenta una dificultad porque cada uno de los fenómenos que tú mencionabas, como por ejemplo inserción de las mujeres al mercado laboral o que las mujeres puedan ascender ya sea en el ámbito de lo privado, en el ámbito de la empresa o en el ámbito de lo público, tiene la misma razón de ser y por lo tanto del Estado lo que debería hacer es tratar de atacar la causa de esta expresión del mismo fenómeno. El fenómeno es la consideración acerca de que los hombres valen más que las mujeres. Ese es el problema de fondo, que tiene una expresión distinta de acuerdo al ámbito y de acuerdo al fenómeno que estemos analizando. La dificultad está dada porque el Estado trabaja de manera parcelada. Las políticas públicas no tienen integralidad.
¿ya? Sino que cada uno de los ámbitos o los sectores aborda el ámbito de expresión de la discriminación de las mujeres de acuerdo a su propia competencia. Y ahí es donde está una de las dificultades. Es decir, como un Estado que sigue trabajando, por ejemplo, desde lo social, la educación, pero que no aborda el tema en su integralidad, resulta muy difícil de poder enfrentar. En el mismo plano, pero en la dimensión política, la participación de la mujer es bastante bajo, 16% en el ámbito parlamentario. ¿Qué efectos piensas tú que puede tener esta medida del 40% mínimo que tienen que tener las listas a las futuras elecciones de representación popular? En el mediano plazo, ¿cómo proyectas tú que esa medida de integrar un mayor número de mujeres y particularmente un mínimo de 40% pueda influir, digamos, en cómo son administrados, dirigidos y orientados los partidos políticos y las fuerzas en el futuro? O sea, en primer lugar, este tipo de políticas que se llaman políticas de cuota no nacen con las mujeres, sino que nacen en Estados Unidos para incorporar a estudiantes negros en la educación universitaria. Es decir, se consideran como medidas compensatorias para un grupo con potencial de ser discriminado. Y la razón de por qué se aplica en el ámbito de la representación, en el caso de las mujeres, tiene que ver con que tenemos poca representación y por lo tanto las políticas públicas o los temas que están en la agenda pública van a afectar más problemáticas que tengan que ver con los hombres más que con las mujeres. Es decir, los hombres, por esta socialización diferenciada según el sexo, no logran representar de buena manera los intereses de las mujeres. Eso no significa que las mujeres seamos un todo homogéneo, ¿no? Es decir, no somos lo mismo, no somos una masa. Tenemos distintas expresiones y diferencias y necesidades, pero sí tenemos una socialización determinada, es decir, más mujeres en la política, lo que se produciría, por ejemplo, es una mayor preocupación por la corresponsabilidad, por generar un sistema integral de cuidado de los niños, de los adultos mayores, de los enfermos. Ese tipo de política pública no está incorporada porque no hay suficiente número de mujeres dentro de la política. Ahora bien, tú me preguntas... Pero un problema ahí, porque aquí hay estados en los cuales ha habido mujeres a cargo del Estado. Golda Meir fue primer ministro de Israel, Margaret Thatcher fue primera ministra de Gran Bretaña, Angela Merkel es primera ministra de Alemania, Michelle Bachelet fue presidenta entre el 2004, entre el 2006 y 2010 y ahora en su segunda fase, y parece que no basta que haya una mujer a la cabeza del Estado. Parece que tiene que haber una cultura mayor en la cual se integren el conjunto de los aspectos para que esto rinda efecto. O sea, no basta con medidas legales. No, evidentemente lo que tú señalas, tú dices, no basta que haya una mujer. Efectivamente, una mujer no va a hacer el cambio. Se requieren muchas más mujeres. Se habla de la necesidad de una masa crítica, por lo menos en los congresos, gente que ha estudiado, politólogas que han estudiado este fenómeno, de al menos un 30-40%. Es decir, ahora las parlamentarias que están en el Congreso, alrededor de un 12%, 12,5%, sienten que forman parte de su grupo de representación, es el grupo del partido o la coalición a la que pertenecen. Según las politólogas que estudian este fenómeno, se requeriría al menos un 40% para que ellas sientan, las parlamentarias de turno, para que sientan que forman parte de otro tipo de bancada, una bancada de mujeres. Y por lo tanto se establece, no es casual que las cuotas se hablen de 30 o 40%, digamos, porque los estudios avalan que se requiere ese porcentaje como mínimo, como piso, para que estas parlamentarias sientan que forman parte de una bancada femenina. ¿Cómo se proyecta eso hacia adelante? En términos de la reforma política, hay varios elementos que hay que considerar. Primero, los distritos y las circunscripciones son más grandes. Por lo tanto, eso va a requerir mayor cantidad de financiamiento. Y precisamente las mujeres, una de las debilidades que se tiene en el ámbito de lo político partidista o en el ámbito eleccionario, es que tienen menor acceso a redes de dinero y por lo tanto tienen menor acceso a poder financiar sus campañas. Por lo tanto, si tú amplías los distritos y las circunscripciones, pudiera ser un inconveniente porque requieres más recursos. Y lo segundo es que este gobierno no se caracterizó o no se ha caracterizado por nombrar un gran número de mujeres en
no ha designado a un número importante de mujeres como seremis, como directoras regionales, como gobernadoras, que eso facilitaría haría que no fuera tan necesario tener recursos para ser conocida en un distrito, en una circunscripción. Por lo tanto, vas a tener más candidatas, más mujeres, pero no necesariamente que sean muy conocidas. Y si a la vez no tienen recursos para la campaña, no necesariamente vas a garantizar su elección. La reforma política lo que establece es un número de candidatas, no necesariamente un número de parlamentarias. Y por lo tanto hay que ver qué es lo que ocurre, porque pudiera ser que los partidos, con tal de lograr pasar esta reforma política, esta ley de cuotas, pudiera ser que colocaran mujeres donde ellos saben que no van a resultar electos porque no tienen el caudal de votos necesario, pero cumplirían la ley. Es por eso que esta ley también incorpora un mecanismo de premiación a aquellos partidos donde las mujeres resulten electas, precisamente para evitar que ocurra esto, es decir, que coloquen mujeres en las listas o que coloquen mujeres en distritos y circunscripciones donde saben que no van a resultar electas. Hoy día hay una baja identificación de la población en Chile con los partidos políticos. La última encuesta dice que hay 7% de personas de la población nacional que se identifica con los partidos políticos. ¿Cómo puede eso influir en una acentuación o en una amelioración de la posición de la mujer al interior de la sociedad? O sea, probablemente dentro de este 7% va a haber más hombres que se identifiquen con un partido político determinado o con una ideología política determinada, porque en general la socialización o la educación que las mujeres reciben a lo largo de toda su vida más bien nos aleja a que nos acerque al ámbito de lo público. Por lo tanto, si hablamos de altos niveles de apatía, es probable que las mujeres resulten más apáticas. Ahora bien, antes cuando el voto era obligatorio, las mujeres votaban más, ¿ya? Y anulaban o votaban en blanco menos que los varones. Entonces las explicaciones para eso era que las mujeres tenían mayor aversión al riesgo respecto a lo que significaba una multa al no ir a votar. Luego cambia el mecanismo y el voto es voluntario y las mujeres siguen yendo más a votar. Por lo tanto, claro, en un escenario de apatía, pero así como ha sido el comportamiento de las mujeres chilenas, en el voto voluntario probablemente van a ir más mujeres a votar que varones. Y en esta proyección de las 30 comunas de la región de los lagos, ¿tú piensas que se puede aumentar el número de alcaldesas y de concejalas o es una cosa muy incierta, digamos, el resultado de estas elecciones? La verdad es que no he hecho el cálculo de cuántas candidatas a alcaldesa y cuántos candidatas a concejalas hay, pero ahí uno podría estimar que el problema en el caso de las mujeres no es que tengan un bajo nivel de electibilidad, sino todo lo contrario. Es decir, las mujeres son altamente elegidas. El problema es que en qué espacio se les está dando lugar para candidaturas de mujeres. Es decir, los partidos políticos con posibilidad de ser electos, ¿van a colocar a mujeres? Esa es la pregunta, digamos, porque existen una serie de mecanismos que evitan que las mujeres participen, ¿ya? Y también existe este acuerdo por parte de los varones de no dejar participar a más mujeres en la política, digamos. Las mujeres generalmente en los espacios partidarios están muy enfocadas, por ejemplo, en el caso de las campañas, en los puerta a puerta, es decir, en el trabajo más bien territorial, como ejército, digamos, para conseguir el voto de los ciudadanos, más que como figura política. Bien, con esta reflexión sobre que las próximas elecciones comunales serán un test para ver si sale fortalecido o debilitado los incentivos que se le ha colocado a la promoción de género. Pero que no rigen para las municipales. La ley de cuotas solamente rige en las parlamentarias, por lo tanto tenemos que esperar, digamos, todavía un tiempo para ver, digamos, la eficacia que va a tener esta medida. Hemos conversado esta semana con Javiera Ulloa, doctora en Sociología, sobre temas de género y equidad, y estamos hasta la próxima, Javiera. Muchas gracias por invitarme. Y con ustedes seguiremos conversando sobre temas de actualidad en la próxima semana.
La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades